Buenas noches familia, espero que estén teniendo un muy buen día. A continuación les voy a aclarar todas sus dudas, ya que hace unos días se me ocurrió la idea de poner en mi cuenta de Instagram esos cuadraditos de preguntas para que me pregunten lo que quieran. Había muchas preguntas interesantes que se repetían, así que tuve que filtrar bastante y llegué a un total de 56 preguntas que serán respondidas en este momento. Así que pónganse cómodos y espero que les sirva. Bueno familia, así que aquí tengo todas las preguntas, les saqué un screenshot y me las mandé por correo, las tengo aquí en el computador, son 56 preguntas y las estoy viendo en este momento. La primera pregunta, que me la han estado haciendo bastante y ya les voy a preparar un video al respecto, especializado en esto, dice: ¿nos podría enseñar o hacer un video relacionado con trading? Me interesa. Sí amigo, al igual que mucha otra gente que también me preguntó lo mismo, les voy a preparar un video en el que les voy a explicar exactamente qué tipo de trading hago y todo lo que sea al respecto para que ustedes también puedan empezar a aplicarlo. Tampoco no me voy a poner en modo mentor ni nada de ese tipo de cosas, simplemente voy a decir lo que yo hago y tratar de compartirle el conocimiento que he ido adquiriendo en los últimos meses. La siguiente pregunta dice: ¿podrías hacer un video de calistenia desde básico hasta avanzado? Sí amigo, es un tema que me gusta bastante y de hecho creo que tengo un video al principio de este canal, como los primeros videos, en el que creo que ahí hago una rutina de calistenia en un parque cuando estaba en Milán, en Italia. Pero sí, si me dejan en los comentarios y me dicen que quieren que les traiga un video de cómo entreno, de qué tipo de entrenamiento hago y que les muestre una rutina, déjenme en los comentarios y se los traigo. Igual que con el video de trading. Siguiente pregunta: ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren vivir y trabajar fuera de Chile? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante que da para hablar un video entero, pero una respuesta corta sería una opinión, primero, que es lo mejor que pueden hacer, es la mejor decisión que puedan tomar si es que se organizan bien, planean bien y con unos objetivos claros que ustedes puedan estructurar y cumplir y hacer realidad, soñar, pero ese sueño convertirlo en un plan y después poder ejecutar ese plan. Entonces, como recomendación general e inicial, lo que pueden hacer en este momento si están en su país, si quieren irse, es trabajar y ahorrar dinero, eso como parte principal. Trabajar en lo que sea, lograr ahorrar una cierta cantidad de dinero, al igual que unos amigos míos que se vienen el próximo año a estudiar y a trabajar acá en Europa. Eso es lo que están haciendo ahora, están trabajando en una cafetería, en un bar, en una discoteca, lo que sea que encuentren, para poder ahorrar dinero y luego con ese dinero venirse y poder invertirlo en diferentes cosas y que te sirva como una herramienta para poder desarrollarte desde cero acá en Europa, ya que aquí en Europa, como saben, se gana más, en general se gana el doble o hasta el triple de lo que se paga en Sudamérica, por ejemplo, y el coste de vida es igual. Así que si tienen esa idea, organícense y vénganse. Va a ser la mejor decisión que puedan tomar, al menos esa es mi opinión. La siguiente pregunta dice: habla de cuando vivías en Chile. Saludos. ¿Volverías? Bueno, les voy a contar un poco sobre mi vida y sobre el último año, que fue bastante particular. Yo viví toda mi vida con mi mamá. Mi mamá y mis papás están separados. Yo vivía con mi mamá y con mis hermanos pequeños. Cuando cumplí 18, yo me fui a vivir a un departamento en Santiago porque justo estaba el COVID, el coronavirus, la pandemia. Entonces tuve que irme a vivir cerca de mi colegio porque ya no podía ser online y yo vivía fuera de Santiago. Entonces mi colegio estaba en Las Condes y lo que yo hice fue que el 2022, que fue mi último año escolar, cuarto medio, viví solo en Santiago, no vivía nadie conmigo. Fue la primera vez que viví solo y que pude tener esa oportunidad, ya que mi familia vivía fuera de Santiago, mi abuela también, y yo necesitaba vivir cerca del colegio. Entonces me quedé en un departamento por ahí en Santiago y me iba yo solo al colegio, me despertaba solo, cocinaba y hacía todas mis cosas. Entonces, eso es algo que yo lo he reflexionado bastante y he llegado a la conclusión de que eso fue una de las razones principales por las que pude y se me ocurrió tomar la decisión de venirme a vivir a Europa, porque ya había vivido todo un año solo, entonces como que ya me había adaptado, mi subconsciente ya estaba tranquilo de que yo podía sobrevivir solo y hacer mis cosas sin la necesidad de estar dependiendo de otras personas a mi alrededor. Entonces eso fue una gran expansión que me ayudó mucho, a pesar de que igual veía a mi familia los fines de semana o cosas así, ellos venían o yo iba, pero el tener que despertarme solo, llegar a la casa y que no haya nadie, que yo tenga que cocinarme y prepararme y estudiar sin que nadie me diga nada, fue como un switch que me sirvió bastante y estoy agradecido de que haya ocurrido de esa forma. La siguiente pregunta dice aquí Edward: ¿en cuánto tiempo aprendiste el inglés? Gracias Dante, saludos.
Bueno, yo aprendí inglés gracias a que desde pequeño estuve en un colegio en el que hablaban inglés. Era un colegio solo de inglés en el que habían clases de español en Santiago. Entonces eso fue algo que me ayudó mucho porque al mismo tiempo que estaba aprendiendo español en mi casa, aprendía inglés porque las profesoras hablaban en inglés, con mis compañeros de curso casi que hablábamos en inglés, a pesar de estar en Santiago y en Chile, que no es un país tan bilingüe. Eso como que alimentó mi mente con el idioma desde el comienzo y pude mejorar mi pronunciación y como adentrarlo más desde el comienzo. Entonces fue por eso, estudié desde los 6 hasta los 11 en un colegio 100% inglés, después ya me fui a uno que era como normal, en el que hablaban español y habían clases de inglés, que en esos colegios no se aprende nada de inglés porque siempre he dicho lo mismo, te enseñan demasiada teoría y uno al final no aprende nada, como que te enseñan los verbos y los sustantivos en inglés, pero al final eso no sirve de nada. Lo que realmente sirve, y como consejo, yo les diría que mejoren el oído y que lean, por ejemplo, que vean una película en inglés con subtítulos en español y que vayan escuchando y leyendo. Entonces ahí van como haciendo, ahí la mente va haciendo como clic, como que va diciendo ya, esa palabra se escucha así, se pronuncia así y significa esto. Y después de repente ya se van a dar cuenta de que entienden todo y siempre importante desde el comienzo preocuparse de la pronunciación, porque suele pasar que en países sudamericanos el acento queda muy marcado y no suena bien. Entonces es importante escuchar y tratar de pronunciar igual como si fueras gringo, como si fueras nativo que habla inglés, ya que así tiene un inglés mejor, más claro y más bonito. Siguiente pregunta dice, bueno hermano, ¿podría hacer un video de cómo es la vida en Portugal si uno quisiera emigrar? Esa es una buena idea y lo voy a anotar para hacer un siguiente video y mostrarle más a detalle como el tipo de, como el país y qué tan conveniente vivir acá y mi opinión en general, así que me lo voy a anotar, así que ese sería el tercer video para hacer, trading, calistenia y un video de cómo es la vida acá en Portugal. Aquí Brian dice, te volviste la inspiración para muchos, saludos desde Chile, éxito en todo oro. Muchas gracias hermano, aprecio mucho sus comentarios y éxito en todo y bendiciones para toda la gente que me está viendo. Aquí David me pregunta, ¿consideras que emigrar del país fue una de las mejores decisiones que tomaste? Sí, la respuesta es un completo sí, porque me permitió conocer y crecer en todos los sentidos, emocionalmente, espiritualmente, físicamente y financieramente. Así que si están pensando hacerlo, ya saben, es la mejor decisión. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te costó estar fuera de Chile? ¿La gente, costumbres, los precios? Mira, Matías, yo diría que lo más difícil sería estar fuera de la familia o lejos de la familia. Eso es como lo único que me costó, por así decirlo. Todo lo demás, muy bien. El adaptarme, bueno, se puede decir que aquí la gente tal vez, bueno, por ejemplo en Portugal, eh, yo no me siento tan recibido porque no hablo el mismo idioma. Siempre cuando voy a una tienda hablo en español o como que intento, si veo que la persona es simpática, intento hablar en mi español portugués, ahí mezclando un poco, pero siempre me siento como que no, hasta que aprenda portugués, como que no encajo del 100%, pero me da lo mismo porque estoy en lo mío, estoy enfocado en mis cosas y simplemente estoy viviendo acá, no salgo a hacer amistades con todo el mundo ni nada. Así que por ese lado muy bien y ningún problema con eso. Y bueno, los precios, como ya saben, y si no lo sabían, en Europa es más barato que en Chile y que bueno, Sudamérica no sé en general si está más caro en Colombia o en Venezuela o en Puerto Rico, pero que Chile al menos, Chile es más caro que Europa, más caro que Irlanda, más caro que España y más caro que Portugal. Así que bueno, en Chile el salario mínimo ronda los 400, un poco más, y el coste de vida es lo mismo. En España, por ejemplo, el salario mínimo es el doble, acá en Portugal es un poco menos, en Irlanda es aún más. Entonces ya ven que vivir acá tiene mucho más sentido que vivir allá. Así que otra vez, si tienen la oportunidad de hacerlo, organícense y vénganse. Siguiente pregunta. ¿Algún consejo para alguien que está próximo a ir a vivir solo en otro país? Mira amigo, consejo general, yo te diría que tengas un fondo de dinero, un fondo de plata suficiente para que tú puedas vivir al menos 8 o 12 meses sin trabajar. Eso significa tener, dependiendo de cómo sean tus gastos, qué tanto gastes mensual,
pero teniendo en cuenta renta, si es que vas a pagar renta acá o en tu nuevo país, la renta, cuánto gastas en el supermercado, como hacer un presupuesto de tus gastos mensuales y que puedas, que todo lo sumado de eso te alcance para vivir 12 meses, así te vas tranquilo y en caso de cualquier cosa de que no resulte, pero igual, si se vienen, vénganse con todo sin así como, bueno, si es que no funciona me devuelvo. No tienen que tener esa mentalidad, eso no funciona así, porque bueno, si te viniste, da el 100% y organízate bien para que funcione. Eso de devolverse al mismo lugar en el que estabas y peor porque te gastaste los ahorros que tenías, no es una opción, te vienes y lo logras. Siguiente pregunta, ¿te vas a casar algún día? Sí, amigo, obvio que sí. Está dentro de mis planes casarme con mi mujer, así que se viene eso. Siguiente pregunta. ¿De qué país eres y cuáles son tus metas para el próximo año? Mira amigo, yo soy chileno, nací en Chile, mi mamá es chilena y mi papá es familia italiana, por eso tengo el pasaporte italiano. Y metas para el próximo año 2025. Tengo muchos objetivos, muchas metas por cumplir, que no se las voy a contar todo en este momento porque las tengo que reflexionar y pensarlas bien, pero las van a ir viendo en los siguientes videos. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que recién entró al curso de sobrecargo? Bueno, consejo, te podría decir que disfrutes el proceso, que es corto. El mío duró 2 meses y pasó súper rápido, aprendimos y listo. Salíamos con los amigos, nos juntábamos y lo pasábamos bien. Y bueno, tampoco no hay mucho más así como para poder aprobarlo, porque en realidad es fácil, es materia entretenida, cosas de meteorología y cosas así que a mí me parecieron bien interesantes. Así que bueno, eso, si puedes aprender más idiomas mientras estás haciendo ese curso, mejor y disfrutar el proceso. Dante, ¿tienes pensado regresar algún día a Chile? Regresar, sí, pero de vacaciones. Ya estoy pensando en las fechas que voy a ir a Chile. Voy a ir por un buen tiempo para juntarme con todos mis amigos, con toda mi familia y poder recorrer y hacer todas las cosas que tengo que hacer, pero teniendo base acá en Europa. Siguiente pregunta dice, ¿has visitado Málaga alguna vez? No, amigo, no he estado en Málaga, me gustaría ir y de hecho estamos pensando con Ania irnos a vivir a Málaga, de España. Las ciudades que estamos pensando era Málaga, Barcelona o incluso Alicante, así como en la costa, porque no sé, nos llamaba la atención, pero nunca he ido y resultó que no era tan buena idea irnos a España, así que bueno, estamos acá en Portugal, pero me gustaría ir a Málaga, por toda esa zona, Marbella, me han dicho que es muy bonito. Siguiente pregunta, ¿recomiendas Ryanair para trabajar como TCP? Bueno, como para comenzar, igual como lo que hice yo, me parece que es una buena idea porque es fácil de ingresar y como que aprendes mucho. Es como la aerolínea en la que uno más vuela, más trabaja, más te explotan por ese sentido, que no está mal para empezar, uno aprende mucho, pero para quedarse ahí permanente no. Entonces, para empezar, sí. ¿Por qué decidiste ser youtuber y tripulante de cabina a la vez? Mira, Iago, eh, primero, no había decidido ser tripulante de cabina, o sea, lo decidí cuando me vine a Europa porque tenía que hacer algo, trabajar en algo, y se me ocurrió que ser tripulante de cabina era una buena idea, ya que el curso eran 2 meses y luego podía aplicar, entonces era como, bueno, estudio algo mientras me establezco en Barcelona en ese momento, y luego aplico alguna aerolínea y trabajo ahí, entonces era una muy buena idea y así funcionó, así fue. Y bueno, también en ese momento se me fue ocurriendo y dije, bueno, si estoy aquí en Europa, me vine a vivir acá, es un hito muy importante, tengo que grabarlo, tengo que crear contenido y tengo que poder como registrarlo de alguna forma. Así que lo que empecé a hacer fue grabarme. Ahí están los videos en Milán, que no sabía muy bien qué hacer, pero como que dije ya, bueno, grabo. Y cuando sea un tema grande en unos siguientes años voy a poder ver qué es lo que estaba haciendo, qué pensaba y mostrar un poco de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces después cuando empecé a volar me di cuenta que era un nicho bien interesante en ese momento, también por lo mismo, para poder yo después verme y mostrar como un álbum de recuerdos, así yo lo considero YouTube, un álbum como la galería en el que puedo ir a ver en cualquier momento, eso es lo que estaba haciendo en ese momento de mi vida. Y ahí está, ahí me veo yo volando, trabajando. Y siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo eran tus días volando? Y les digo, anda a ver mis videos de YouTube.
ahí está todo literalmente como eran, así que por eso. Y me di cuenta que bueno, a mucha gente le gustó, muy interesante, pero ya pasó esa fase, ahora estamos en otra. Siguiente, no es pregunta, pero saludo desde aquí a Argentina. Sos un genio, Dante, bendiciones. Bendiciones, amigo, dice Kev, debe ser Kevin. Bendiciones, mucho éxito para ti. Aprecio mucho esos mensajes. Un gran abrazo para mis amigos de Argentina. Siguiente pregunta. Aquí Facu dice, ¿qué nivel de inglés tienes, bro? Yo diría que ahora, después de haber vivido un año en Irlanda y de haber estudiado igual un buen tiempo inglés desde pequeño, diría que mi inglés es un C1. C1 o B2. Que las categorías, o sea, los niveles son A1, el más básico, A2, siguiente, después B1, después B2, C1, C2 y después ya no sé qué sigue, después creo que es nativo. Entonces yo diría que tengo un C1, C1, sí, C1 porque en Irlanda lo mejoré bastante, tenía la teoría, pero ahí fue cuando realmente ya me empecé a soltar, a hablar y por eso, C1. La siguiente pregunta dice, ¿cómo fue tu inicio en el mundo del trading? Saludos, bro. Mira, a mí las inversiones siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Comencé a... Lo primero en lo que me metí fue en criptomonedas, cuando el Bitcoin era muy conocido, o como que, bueno, en este momento están todos comprando Bitcoin, pero ese entonces era el 2020, creo. Sí, era como el momento de la pandemia. Yo estaba ahí, me empezaron a aparecer notificaciones y por todos lados Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Dije, ya, ¿qué es esto? Me fui, me puse a buscar, me tomé como un curso online de YouTube gratis que duraba como 3 horas en el que un tipo chileno, no me acuerdo cómo se llama, hablaba sobre criptomonedas, la estrategia que usaba él. Y ahí como que empecé a meterme en eso, abrí mi cuenta en Binance y empecé a invertir lo poco que tenía en ese momento, ahorros ahí que iba, trabajos que hacía por ahí en mi casa, afuera de mi casa. El primer trabajo que hice fue ser barbero a domicilio. Tenía una máquina para cortar pelo y tenía todo el estuche, tenía el kit como con 10 tipos de cortes diferentes, y se los va cambiando la máquina, tenía hasta el delantal que lo compró mi mamá, teníamos esa máquina para cortarnos nosotros, yo le cortaba a mi hermano y dije, bueno, ahora es un buen momento, una buena oportunidad, ya que nadie está saliendo, nadie puede ir a una barbería, no se podía en ese momento. Entonces dije, bueno, vivía en un condominio, ¿qué hago? Me voy a cortar el pelo a la gente. Puse un anuncio en el grupo del condominio y ahí fui. Ahí fue mis primeros billetes que empecé a ganar y fue muy bueno. Y todo eso lo iba poniendo a mi cuenta de Binance, que el total fueron, no sé, un poco más de $100. Y ahí fue moviendo, esos 100 se convirtieron en 150 y así. Y después dejé eso, dejé cripto por ahí, porque vi que no me empecé a mover en otras cosas. Y luego, hace poco, el año pasado, abrí mi cuenta en eToro. Yo estoy usando eToro y SocoTrade, que son las dos plataformas que estoy utilizando, los dos brokers que estoy usando en este momento. Y ahora, hace poco, hace como 5 meses, tomé una mentoría de trading porque me apareció así una señal muy evidente de parte del universo que le agradezco mucho y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Dedicarme al trading no es day trading. Bueno, voy a hablar más a detalle en un video específico sobre esto. Y ahí en esta mentoría hago trading en SocoTrade. Entonces yo uso eToro y SocoTrade. Pero bueno, les cuento más en el siguiente video sobre trading. Aquí la siguiente pregunta, Freddy dice, te admiro mucho. Mi pregunta es, ¿te miras más adelante como capitán? Mira, amigo, no. Capitán, bueno, capitán de avión, no. Capitán de barco, lo puedo pensar. Es algo que me llama más el barco que el avión. Porque capitán, o sea, volaba ahí cuando estaba volando, veía a los capitanes o los pilotos, copilotos, y no me llamaba la atención. Cuando era chico, como que quería hacerlo, ser piloto, porque me gustaban los aviones y eso, pero no es un trabajo que me interese en lo absoluto en este momento y más adelante tampoco, porque están todo el rato sentados, viajan y sí, les pagan, pero hay muchas otras formas en las que hay más libertad, porque ellos se tienen que levantar de todas formas a las 3 de la mañana a veces, igual que los que somos tripulantes de cabina, y eso no es algo que me gusta tener mi tiempo, organizarme como yo quiero y hacer las cosas que yo quiero cuando quiero. Entonces, piloto no es algo que me llame la atención, además de que requiere mucho tiempo para prepararse, pero si es tu pasión, ve y lo vas a lograr. Siguiente pregunta, ¿qué equipo de Chile te gusta?
Mira, amigo, creo que se llama Raúl. No me gusta ningún equipo de Chile, no veo fútbol, no soy ni de la Católica, ni del Colo, ni de la Chile, ninguna. Eh, Porque, no sé, nunca me sentí identificado con ningún equipo de fútbol. Siempre veía a mis amigos que algunos eran de la U, otros eran de la Cato, otros del Colo. Pero no, a mí nunca me interesó eso, así que soy neutro. Siguiente pregunta. ¿Qué formación hiciste para ser cabin crew? Yo tomé un curso con Air Hostess Barcelona. Ahí ellos fueron los que me prepararon. Eh, ahí obtuve mi certificado de vuelo. Con ese pude aplicar a cualquier aerolínea, ya que está convalidada con la Unión Europea. Así que fue muy bueno. Air Hostess Barcelona. Ahí aprendí yo. Y si quieren ir ustedes, escríbanle por Instagram. Y ahí tienen toda la información. Le envían los datos y son súper simpáticos. Siguiente. ¿Cómo pides tu corte de cabello? Bueno, yo tengo una foto en la que les digo, mira bro, esto es lo que quiero, pero es como una foto de que el tipo está como así y se ve como esta parte. Y arriba le digo, bueno, córtame un poco, así como tres dedos, algo así. Y como tipo French crop, el corte así French crop, con un fade medio. Pero el último que me lo cortó, no me gustó, que me lo dejó muy casi como corte de pelela, como vacinica, así, porque literalmente se puso a cortar así. Y yo pensé que después iba a usar la tijera como entresacadora, esa que es como que corta como así, pero no, quedó así. Y bueno, ahora tengo que esperar que crezca, pero si me peino hacia el lado queda bien. Pero bueno, sí, un fade medio en V atrás, no me gusta cuando queda como redondo, así que en V y arriba como tres dedos, algo así simple. Siguiente, aquí Pablito dice, ¿cómo vas con el tema finanzas, bro? ¿Te apasiona? ¿Cómo te ves en un futuro? Así como dije, bro, las finanzas es algo que me gusta mucho, me apasiona y eso es lo que estoy haciendo en este momento, cada día educándome, cada día aprendiendo y cada día mejor, cada día mejorando más y en eso estoy. Les quiero compartir todo lo que voy aprendiendo y todo lo que voy mejorando, pero quiero hacerlo de a poco y ya se viene toda esa información que yo sé que lo quieren, les interesa mucho y yo sé que el conocimiento que les puedo traer les va a servir bastante y estén atentos. Aquí la siguiente pregunta dice, ¿cómo sabes en dónde es seguro invertir? Mira amiga, que te eduques y que tú aprendas a invertir tu propio dinero, bueno, a menos que abra una cuenta de ahorro que te dé una rentabilidad muy pequeña, eso sería como lo seguro, pero en verdad no es algo que valga mucho la pena, entonces lo mejor que puedes hacer es aprender y tú aprender a invertir tu propia plata para así después no culpar a nadie y estar orgullosa de tus propios logros gracias a que te aprendiste, estudiaste y vas avanzando en ese sentido porque al menos para mí es algo muy entretenido poder hacer dinero con dinero. Siguiente pregunta, ¿qué altura y peso tienes? Te veo perfecto, dice. Mira, yo tengo de altura son 1,73 y de pesos, ahora no sé, pero hace como 2 meses, 3 meses estaba en 63. Así que bueno, debe andar por ahí 64, por ahí. Siento que medir 1,73 es como bastante cómodo y bien óptimo. La siguiente dice, recomiéndame podcast, saludos y tomando mate. Mira, bro, podcast, les voy a dejar un par de podcasts en los comentarios de este video. Voy a escribir con mi cuenta, voy a dejar un par de links con podcasts si es que me acuerdo, si es que se me olvida. Escríbanme en los comentarios para que les ponga los podcasts y ahí les pongo. Voy a poner 3 que son muy buenos y bueno, díganme si quieren en inglés o en español porque yo veo los dos. Les puedo traer varios en español o mixto. Así que bueno, ahí tengo varios. Si les interesa, me lo dejan en los comentarios. La siguiente dice, oye bro, me gustan tus outfits, haz videos de cómo vestirte, me gustaría aprender y saber más. Muchas gracias amigo, muchas gracias Alexis, qué bueno que te guste mi outfit, mi estilo. Y bueno, en este momento yo me estoy vistiendo, estoy intentando vestirme mejor. Me he dado cuenta que los colores es muy importante vestirse con, no tipo como colores primarios, sino como tonos café o no como verde, azul, rojo ni amarillo. No vestirse con esos colores porque es como básico y como de niño chico, sino que hay que vestirse con tonos como diferentes tonos de azul o diferentes tonos de café. A mí me gusta bastante el café, poleras café o pantalón café con
no sé, algún color y ahí ir como combinando. Y bueno, ver que la talla te quede bien, no vestirte ni oversize ni tan apretado, sino algo que te quede cómodo y que veas que te ves bien. Entonces esa otra parte importante es entrenar, porque si entrenas, ahí el cuerpo, cualquier ropa te queda bien. Siguiente pregunta, ¿cuándo vienes a Puerto Rico? Mira, amigo o amiga, vamos a ir con la Ania, vamos a ir al Caribe y vamos a ir a pasear por todas esas islas, Puerto Rico, República Dominicana, todo ahí, Cuba, vamos a dar una vuelta ahí también, bueno, Costa Rica que ya no está en el Caribe, pero igual, vamos a hacer un tour por todos esos lados, yo nunca he estado en Puerto Rico, pero sí, vamos a ir para allá y vamos a hacer un bonito paseo, estar, no sé, 2 meses navegando, bueno, viajando por ahí y disfrutar el Caribe, que es como un lugar que me llama demasiado. Todas esas playas tropicales con las palmeras y con el agua turquesa me atrae, así que vamos a ir ahí sí o sí. Siguiente, dice, ¿cuánto cuesta la carrera de sobrecargo? Bueno, no es una carrera, no sé si habrá en alguna universidad alguna carrera que sea sobre tripulante de cabina. Simplemente tomas un curso, son escuelas que están certificadas, hay que ver que sean certificadas, en la que tú vas, das los exámenes y apruebas, igual como si hiciera un test para poder manejar. Vas a una escuela, te enseñan y obtienes tu licencia, es como eso. Lo mismo, tú vas a una escuela, estudias, pasas los exámenes, pasas todos los tests y luego aplicas a la aerolínea diciendo que tienes el certificado y con eso vas mucho mejor. Igual hay aerolíneas que no necesitan, que puedes aplicar de todas formas sin tener ese certificado, pero es mejor tenerlo porque además te preparas y tienes un poco más de... sube un poco de nivel y te destaca un poco más ya que ya hiciste, que te preparaste y puede que sea más fácil ingresar a cualquier aerolínea. Pero el precio, el valor de eso, a mí me costó creo que 3.000 euros. Hay otras acá en Portugal que he visto que valen 1.500. Entonces depende. Es como de 1.000, 1.500 hasta, podría ser hasta 4.000. Entonces ahí uno tiene que ir viendo. 4.000 euros. Siguiente, aquí Pancho me dice, ¿no duelen los pies por hacer grounding? No, amigo. De hecho, si te duelen los pies, mi recomendación sería que hagas más grounding, porque significa que tus pies no están adaptados y lo mejor que puedes hacer es que se adapte, que se cree ese pequeño callo que te permite tener un pie más fuerte, más resistente y no tan delicado, porque así cuando seas mayor vas a poder andar por la calle a pie pelado en las piedras, en lugares así en el que es importante tener un buen pie y además de que hacer grounding es muy beneficioso porque, bueno, muchas razones, ahí lo pueden buscar en Google, pero no, si te duele el pie, esfuérzate porque el pie se adapta y se vuelve más fuerte. Siguiente pregunta. Hola, ¿pretendes quedarte a vivir en Lisboa mucho tiempo? Sí, la respuesta es sí. Estamos estableciéndonos aquí porque es un buen lugar por varias razones. Aquí va a ser nuestra base para seguir igual viajando por alrededor del mundo con mi novia, pero con base acá en Lisboa para poder tener nuestra casa, nuestro departamento aquí y saber que a donde sea que estemos, Lisboa es nuestra base. La siguiente, no es pregunta, pero me encanta tu canal, das una buena vibra. Muchas gracias amiga, gracias por ese comentario, lo aprecio mucho, lo valoro mucho y bendiciones. Siguiente, ¿crees que las relaciones a distancia valen la pena? Mira, creo que Matías, no, mi respuesta es no, al menos para mí. Una relación a distancia no funciona y no tiene ningún futuro. Porque para mí una relación tiene que ser, y es muy importante, la parte física, de estar juntos, de verse, de salir, de hacer cosas juntos. No eso de como texto, llamada, videollamada y como eso de, no sé, a mí eso no funciona y no entiendo la gente que vive años así o que siempre ha sido su relación a distancia, ni un sentido. La siguiente dice, ¿qué libro y mentores recomiendas? Saludos desde Estados Unidos. Buena, y chileno en Estados Unidos. Mira amigo, libros, tengo un libro por aquí, a ver, los voy a traer. Mira amigo, aquí te tengo 4 de los libros de los que tengo en este momento aquí en Europa, porque en Chile tengo otro que se llama Padre Rico, Padre Pobre y Hábitos Atómicos. Esos dos que tengo en Chile, que cuando vaya a Chile los voy a traer, son muy buenos y me han servido mucho. Pero también tengo estos que se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, muy bueno para la mentalidad, para poder pensar bien y evolucionar mentalmente y emocionalmente. Es muy bueno.
Siguiente, Ikigai, este me lo regalaron y muy bueno, se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Es este, porque hay varios parecidos, pero este es muy bueno, te enseñan tips del día a día para llevar un estilo de vida más sano, más eficiente y se lo recomiendo. Después, El poder de la hora, que este es el que me estoy leyendo en este momento. Bien bueno, es un poco difícil de leer, como que tengo que leer 3 veces la misma página para poder absorber todo lo que dice, pero muy bueno. Bueno, muy conocido, bestseller, pero siento que eso, muy bueno y aún no me lo termino. Y como último, agregando estos 3 que dije, más Hábitos Atómicos y Padre Rico, Padre Pobre, este de Carlos Davis, Un inmueble al año no hace daño, es un libro muy bueno sobre cómo comprar un inmueble al año y cómo hacerlo de una forma responsable y cómo hacerlo, y como que te ayuda también a darte cuenta de que es posible, de que no es algo imposible, de que solo requiere de organizarse, ejecutar ciertas cosas, de planear de cierta forma y se puede. Es un libro muy práctico, uno de mis favoritos, de que me lo voy a leer varias veces porque cada vez aprendo una cosa nueva. Y como tip general de cuando lean libros es que escriban. Por ejemplo, si cada vez que lean, por ejemplo, si leen 1 hora, que después de esa hora de lectura vayan a un cuaderno y escriban todo lo que aprendieron, así como un resumen de lo que leyeron. Y también le ayuda a absorber mucho más la información, entonces eso se lo recomiendo. Lean sus libros y escriban resumen de cada lectura. Pues siguiente, ¿qué te motivó a estudiar trading y cómo lo vas a utilizar para tu canal de YouTube? Bueno, no sé, no creo que mi canal se convierta en algo de trading, sino que mi canal, el futuro de mi canal, como lo veo yo y como va a ser, es mi estilo de vida, haciendo lo que hago yo, de lo que me dedico, mostrando mi día a día, evolucionando, avanzando, mejorando en todas las áreas. Y el trading va a ser el que va a ayudarme, y YouTube también, y las colaboraciones y todo eso me van a ayudar a construir el estilo de vida que yo deseo y el que me va a permitir viajar por el mundo, comprarme las cosas que yo deseo y todo eso. Y estoy agradecido de tener esta oportunidad y pueden que alguna vez les traiga algún video sobre mis estrategias de trading que aprendí y qué es lo que utilizo, qué forma hago, y si les puedo ayudar lo voy a hacer. Siguiente pregunta, ¿qué te impulsó a irte de Chile? Bueno, lo que me impulsó fue que quería visitar y conocer, siempre me ha gustado viajar, me han gustado conocer diferentes lugares alrededor del mundo. Y dije, bueno, estoy joven, no voy a ir a la universidad, entonces qué mejor que irme fuera de Chile a trabajar y hacer cosas y construir una vida que yo quiera en lugares en el que hay más oportunidades y es más fácil y más rápido hacerlo. Entonces dije, bueno, lo hago, me voy y listo. Entonces me resultó y me sigue resultando, así que estoy agradecido por eso y los invito a que lo hagan también. Aquí, me encantan tus videos, eres el mejor. Muchas gracias, amiga. Bendiciones para ti, qué bueno que te guste mi canal, qué bueno que te gusten mis videos. Un abrazo. ¿Saben qué, familia? Me estoy quedando sin voz, estoy hablando muy fuerte. Así que lo que vamos a hacer va a ser que vamos a dejar hasta acá el video. Voy a responder creo que la mitad de las preguntas. No, aún falta más. Son muchas preguntas y yo creo que no alcanza para hablarlas todas. No quiero aburrirlos tampoco porque igual son temas muy diferentes. Entonces voy a hacer esto. Parte 1, esta va a ser la parte 1. Voy a traer parte 2 y quizás una parte 3. Así que familia, espero que los que hayan respondido a sus preguntas, espero que les hayan gustado, espero que les sirvan estas preguntas y mis respuestas. Les mando un gran abrazo, un beso. Y si tienen alguna pregunta también déjenme en los comentarios, que las voy a ir poniendo en este mail en el que tengo todas las preguntas. Así que familia, estén atentos porque se viene la parte 2 y va a estar muy buena. Saludos.